Tony. Tony, al favor, dale al play. La calidad de los servicios, orientándolos a lograr la mejor experiencia de los usuarios. Y vuelvo a Coria. Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia aquí esta mañana. Les hemos convocado para rendir cuentas y hacer una presentación de los avances en transformación digital de la Junta de Extremadura. Hemos dicho muchas veces que la pandemia ha acelerado algunos procesos que estaban ya en la sociedad implantados, pero que ahora requieren no solo
comprometerse con su plena operatividad y eficacia, sino sobre todo utilizarlo para ese compromiso de mejora continua que tenemos las administraciones públicas al servicio de la ciudadanía. En este ámbito conviene recordar también que ese compromiso de transformación digital para mejorar los servicios que las administraciones públicas prestamos a la ciudadanía se integran en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia como objetivos de cumplimiento obligatorio. Junto con la cohesión social, la igualdad, la transición ecológica, la transformación digital, la transición digital debe acompañar todos y cada uno de los proyectos de las administraciones públicas y además obligan a las administraciones públicas a acompañar a los ciudadanos y al tejido productivo en esa transformación. Este compromiso ya lo había adquirido la Junta de Extremadura como compromiso propio que, insisto, la pandemia ha acelerado. Y además lo había asumido en dos ámbitos. Por un lado, en el plano normativo, y quiero destacar el proyecto de ley de simplificación y racionalización, que está pendiente de dictamen del Consejo de Estado, que traduce otra forma de relacionarnos con los ciudadanos. Esa forma de relacionarnos con los ciudadanos requiere de esta transformación digital que ya justo antes de la pandemia, en diciembre de 2020, fue plasmado en un plan de actuación que abarca hasta 2024, es el Plan de Modernización Digital 2020-2024. Este plan, del que rendiremos cuenta en la Asamblea, lo hará el Secretario General y que ya tenemos programado para el ejercicio 2022, está claro que requiere de la colaboración, de la implicación de todos los empleados públicos para detectar nuestras debilidades, para señalar los puntos de mejora y, sobre todo, y como reiteraré en todas mis comparecencias en relación con este asunto, para establecer un modelo de relación con los ciudadanos que permita que se relacionen, valga la redundancia, con las administraciones públicas como lo hacen en la vida real. El plan de modernización digital, orientado a esa forma de prestar los servicios a la ciudadanía de una manera más accesible, de una manera más cómoda, tiene como prioridades que la Administración oriente su actuación a los datos, que sean datos únicos, datos buenos, datos seguros. De ahí que esta orientación de la actuación administrativa al dato requiera proteger la información y garantizar su acceso, así como mejorar la planificación en la adquisición de bienes y servicios relacionados con las nuevas tecnologías y, lo más importante, lo imprescindible, adecuar las capacidades administrativas a las necesidades de la gestión pública y las expectativas de la sociedad. Cuando nos fijamos estas prioridades, teníamos muy presente que es necesario buscar un equilibrio entre las personas y las tecnologías, que es necesario este equilibrio para afrontar los cambios y que es necesario que ello sea lo que nos conduzca a la transformación digital. Este plan, concebido a 4 años, se traduce en la transformación de los puestos de trabajo de los empleados públicos, que ya a finales de 2021 se publicó la licitación con ayuda de los fondos FEDER para renovar equipos, adquirir nuevas licencias, plataformas, aplicaciones que asistan a todos los empleados públicos en el desarrollo de sus funciones. Como decía, requiere también de la necesaria herramienta que garantice que trabajamos con seguridad con los medios electrónicos.
de forma que se incremente la confianza digital de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración. Para lograr dicho fin, también a finales de 2021 y esta vez con financiación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lanzamos una licitación, un proyecto con el que aumentaremos la confianza digital a través de un sistema de privacidad y seguridad de la información de la Junta, reforzando así la protección de los datos personales y la prevención aumentando la ciberseguridad. El plan requiere, asimismo, un cambio cultural sobre la priorización de los proyectos relacionados con servicios digitales. Para ello, y como les decía al principio, contamos con el Plan de Actuaciones para 2022, donde se integran las necesidades de la Administración autonómica, de todas las consejerías y de los organismos públicos. En este plan se han analizado 417 actuaciones para converger en más de 121 actuaciones, más de 120 actuaciones que serán las que abordemos durante el año 2022 y, entre otras, destacaría la implantación de la nueva sede, el archivo electrónico, todo ello con financiación del programa operativo. Y, por último, pero no por ello menos importante, todo esto se tiene que acompañar con facilitar a los empleados públicos los conocimientos sobre otras formas de trabajar e interactuar, en definitiva, adecuar las capacidades administrativas a la necesidad de gestión, siempre en un marco de simplificación, y es en este contexto donde hemos preparado el proyecto que hoy les presentamos, un proyecto innovador dirigido a todos los empleados públicos que redunda en la necesidad de contar con ellos para detectar debilidades y señalar puntos de mejora, porque esta aplicación que les vamos a presentar sirve para la sensibilización y para la transferencia del conocimiento y, sobre todo, el alineamiento con esa otra forma de gestionar basada en reformas normativas como la simplificación y la máxima eficiencia que se puede extraer de la utilización de las nuevas tecnologías. Así que, si te parece, presentamos la aplicación. Aquí, ¿no? Aquí en esto. ¿Se me escucha así o le tengo que dar aquí a...? Ah, vale. Perfecto, gracias. Perdón. Pues nada, pues buenos días a todos. Muchas gracias, vicepresidenta, por la introducción y presentación. Efectivamente, nos hemos convocado para presentarles un producto innovador, entendemos muy innovador, que está dirigido exclusivamente a los empleados de la Junta de Extremadura para familiarizarse con esas premisas o reglas de actuación que en el Plan de Modernización Digital, que fue aprobado en el 2 de diciembre del año 2020, todas las consejerías y organismos públicos nos obligamos a respetar en nuestro proceso de transformación digital, ¿no? La Junta de Extremadura es una administración integrada por muchos profesionales y la dificultad de transmitir y sensibilizar o llegar a tantas personas a la vez, porque esto es un proceso continuo de transformación, pues teníamos que idear alguna manera, alguna solución para ofrecer esa posibilidad. Así que nos hicimos esas preguntas y la respuesta fue, pues vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Vamos a tratar que la gente tenga en aquello que tenemos cada uno, casi todas las personas, tenemos un móvil, si no hay muchos que tienen más, y vamos a permitir que los empleados públicos, en el momento que ellos quieran o dentro de un plazo temporal al que ahora me referiré, pues hagan a través de una metodología diferente, se sensibilicen con estas premisas o estas nuevas reglas de actuación, que algunas no son nuevas, que están incluso incorporadas en el marco normativo, pero que son imprescindibles para poder llevar a cabo ese proceso de transformación digital. En este sentido, bueno, les voy a presentar un vídeo
con las características de esta aplicación móvil, que se llama 10 principios y un final, referencia clara a esos 10 principios que tienen ustedes en el Plan de Modernización Digital publicado, que hace referencia a los mismos. Nuestra vocación, como decía la vicepresidenta, no es solo sensibilizar a los empleados con estas reglas de actuación, sino también darle voz a cada uno de ellos individualmente sobre su punto de vista sobre la aplicación de estos principios o su parecer sobre el proceso de transformación digital. Por lo tanto, estamos dando una herramienta que permita que los empleados públicos se sientan verdaderamente partícipes de este proceso de transformación digital, ¿no? Así, por tanto, buscamos 3 claros objetivos. Por un lado, transmitir a qué nos lleva esta transformación digital de una manera distinta, como ahora le expresábamos y, como decía, de una forma diferente. Por otro lado, dar voz a los empleados y empleadas sobre la comprensión de cada principio, de lo que significa y de cómo entienden ellos que se puede aplicar o no puede aplicar, o incluso sobre cualquier otra acción que crean ellos que puedan contribuir. Y, por otro lado, medir, ¿no? Lo que no se mide no se mejora nunca y, evidentemente, necesitamos conocer cómo entienden los empleados algunos conceptos, cómo podemos mejorar desde la parte TIC, de la parte digital, nuestros mejores servicios, y por eso vamos a tratar de tener información, ¿no? Que es la verdadera realidad de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, vamos a empezar a ver la pequeña demostración, ¿no? Pues esta es una aplicación móvil que se puede descargar los empleados públicos. La tienen ustedes en la pantalla, que la pueden descargar tanto en Android como en el Apple Store. Y a partir de ahí, pues lo que le pedimos a los empleados es que sí, que se descarguen en su teléfono una aplicación para poder hacer este programa de sensibilización, que fijamos una fecha de 30 de abril para poder completarlo, con el ánimo, como les decía, pues de tener conocimiento, analizarlo y a partir de ahí, pues probablemente lanzar otras iniciativas o mejorar, ¿por qué no?, esta en concreto, ¿no? Empezamos. Lo primero, como les decía, pues lo primero que una vez que el empleado se descarga la aplicación, pues como cualquier otra, se le va a pedir un usuario y una contraseña. Ese usuario puede ser cualquier empleado que tiene los dominios tanto juntaex como extremaduratrabaja.net como salud-juntaex.es. Un código que evidentemente será personal y transferible y que lo recibirán los empleados en su correo electrónico, y a partir de ahí pues podrán leer obviamente la política de privacidad y tratamiento de los datos que vamos a hacer, la Junta de Extremadura, así como cuáles son las condiciones de uso de esta aplicación móvil, que es propiedad, como les digo, y está diseñada especialmente por la Junta de Extremadura. Entonces, pues esto que les acabo de decir, pues se completaría este proceso de inicio. Si quieren, les sigo un poco. Aquí estoy, obviamente, estamos imaginando a un usuario que se llama pedro.garcía.juntaex.es. Introduciría el código, como les decía. La aplicación, obviamente, por razones de seguridad, no permite reproducirlo, y con unas condiciones de bastante usabilidad, y siguiendo un poco los colores que tiene nuestro plan de modernización digital, accedería a lo que es la aplicación. La aplicación tiene un mensaje de bienvenida que no les aparece en este vídeo, y a partir de ahí el usuario pues accederá a esta pantalla donde aparecen uno detrás de otros cada uno de esos principios que, como les digo, están recogidos en el plan de modernización digital de la Junta de Extremadura, y que los empleados públicos tendrán que hacerlo por orden. O sea, no podrán empezar el principio 10 antes que completar el itinerario del principio 1. Al mismo tiempo, la aplicación obviamente facilita una asistencia al usuario que estaría en la parte del menú que se reflejaba al inicio del vídeo, donde vienen distintas partes como mi perfil, mi actividad, un certificado al concluir, que será un certificado de sensibilización de carácter meramente simbólico. Esto no es una
actividad de la Escuela de Administración Pública. Es una acción de gestión del cambio y de sensibilización de la parte digital con el ánimo, como les digo, de llegar al mayor número de personas. Y, por otro lado, el usuario, pues, como les digo, de una manera muy intuitiva, pues, podrá iniciar pues, cada uno de lo que hemos denominado los episodios. En este caso, vamos a ver el ejemplo del usuario digital, que es el primero. Hemos querido decirle al empleado lo que entendemos que puede llegar a tardar en completar este episodio. Yo personalmente lo van ustedes a poder comprobar que se puede tardar bastante menos. Dependerá de en la parte que queremos interactuar con el empleado, pues lo que quiera o no extenderse. Entonces, iniciamos seguimos con la presentación. Cada episodio está integrado por 4 partes, una qué significa el principio, otra dónde estamos en el principio, en la Junta de Extremadura, o sea, cómo estamos, si estamos o no aplicando ese principio, un tercero lo logramos, que se explica cuándo vamos a lograr, cuándo verdaderamente se va a aplicar ese principio, qué va a pasar, y finalmente una parte, como les decíamos, donde lo que buscamos es la interacción o hablar o que el empleado público nos comparta su punto de vista. Esta aplicación tiene otra característica singular. Nuestro plan de modernización digital es un plan que, como decía la vicepresidenta, lo que busca es cambiar experiencias, busca cambiar la experiencia del ciudadano en su relación con la Administración pública y busca cambiar la experiencia de los empleados en su puesto de trabajo con esas 4 prioridades. Para eso, en nuestro plan de modernización digital dimos vida a 4 personajes, que son Marta, Maiko, Juan y Adriana. Y estos 4 personajes, a través de historias, explicaban el estado de la Junta de Extremadura en su experiencia, en su situación particular, la de cada ciudadano, cómo era en el año 2020 y cómo sería en el año 2024. Esos mismos personajes son los que les van a transmitir a los empleados públicos, a través de sus historias, a través de su experiencia, cómo se aplica el principio y cómo no se aplica el principio, ¿no? Y eso es lo que les voy a mostrar ahora, solo con uno de los personajes. Entonces, en primer lugar, pues, como les decía, pues, el empleado tendrá que darle qué significa, y lo que se encontrará es una parte que llamamos cartas giratorias, donde estamos diciendo qué significa el principio de modernización digital. Este texto se tiene publicado en el Plan de Modernización Digital, en la página web de la Junta de Extremadura, en la parte institucional, y se le explica al empleado, que será, en este caso, Marta, la protagonista del dilema de Marta, pues la que nos va a instruir sobre cómo se aplica o no se aplica, teniendo en cuenta su historia. Es recomendable que los empleados públicos, si no las han visto las historias, pues las vean, aunque evidentemente se les contextualiza cuál es la situación de Marta sin necesidad de ver esas historias, pero siempre, obviamente, lo recomendable sería poder ver esas historias para contextualizarse mejor. Entonces, aquí llegaremos, si avanza de una manera como ustedes dicen, llegamos a una segunda parte donde hemos acudido al cómic. De una manera muy visual está contando Marta qué es lo que le pasó en el año 2020, cuando tuvo un escenario que básicamente yo se lo voy a anticipar. El dilema de Marta está basado en la historia de una persona que, como consecuencia de una situación familiar desagradable, es una extremeña que reside fuera de Extremadura, que, pues como consecuencia de ese acontecimiento familiar, se plantea retornar o no a Extremadura. Lo que cuenta la historia del plan es, desde el punto de vista de Marta, teniendo en cuenta lo que ofrecemos a un ciudadano desde el punto de vista digital, cuál sería la decisión que tomaba Marta, y lo que cuenta, por otro lado, es en el año 2024, pues cuál sería si, aplicando las distintas acciones e iniciativas y además este principio, cómo se lograría ese objetivo, ¿no? En esta viñeta, como les digo, pues lo que se está explicando es esa primera parte del año 2020, muy reducida,
pero en primera persona. En el vídeo del plan hay un narrador y en este caso es Marta la que está contándole, en este caso a los empleados públicos, oye, aquello que padecí, aquello que sufrí, con perdón, con todos los respetos, para acceder a un servicio público. Nos está contando esa historia que busca, como les digo, sensibilizar. Entonces, bueno, esto se ve chiquitito, evidentemente estamos pensando en un usuario de móvil y podemos descargarnos esa imagen para verla con mayor exactitud. Y esta es la parte en la que le logramos, ¿no? Pretendemos contarle también, pues aquí le prevemos una duración de 4 minutos, con Marta a través de un podcast que, como Marta, cuenta la historia de pensando en el año, no es necesario ponerse en el año 2024, algunos de estos principios ya los estamos aplicando. La vicepresidenta ha hecho claramente referencia a un proyecto de ley muy significativo que en esta aplicación móvil se va a hablar mucho de él. Este podría ser el primero, el usuario digital. Hay otros como el rediseño por defecto de procesos y, como les digo, todo va a ser a través de historias que cuentan personas, en este caso, pues nuestros personajes son nuestros protagonistas. Me llamo Marta. Hace unos años estuve a punto de volver a mi pueblo, Coria, cuando a mi madre le diagnosticaron Alzheimer. Pensaba emprender un proyecto, hacerme cargo de su mercería y adecuarla al mercado digital. Pero los trámites fueron tan frustrantes que tuve que cambiar de planes. Me traje a mi madre a mi casa y pospuse la decisión del futuro de la mercería. Hoy Extremadura ha dado un salto en la calidad de los servicios, orientándolos a lograr la mejor experiencia de los usuarios, y vuelvo a Coria. Justo cuando estaba a punto de vender el local de la mercería, tras tanto tiempo cerrada, encontré Mi Espacio, un punto virtual de la Junta de Extremadura que permite acceder a la información y servicios que necesitas. En Mi Espacio pude seleccionar los temas sobre los que deseaba recibir información y resolver mis dudas, todas. Al darme de alta en Mi Espacio, conseguí más información que toda la que recabé hace unos años en una mañana. Y por si esto fuera poco, un asistente virtual me ayudó a acceder a otros servicios relacionados. Y también conté con la asistencia personalizada de un empleado para cumplir mi sueño de regresar a Coria. Hoy es un día importante, la reapertura de la mercería de mi madre. Le he cambiado la cara al negocio, añadiéndole una capa digital para vender desde Extremadura al mundo. Lo mismo que ha conseguido la Junta de Extremadura con su asistencia virtual. Ha sabido actualizarse y orientar sus servicios a las necesidades y expectativas de quienes nos relacionamos con ella. Estoy contenta y tranquila al saber que la Junta de Extremadura estará ahí cuando la necesite. Bueno, pues esto, como ven, aquí entraríamos ya en la parte cuarta, donde evidentemente está muy bien contar las historias. Como les digo, pues esto ha sido un trabajo de muchos meses, tratando de escenificar y de generar vida a estos personajes para contar estas historias y necesitamos saber si nuestros compañeros pues han entendido lo que queremos que transmitir, ¿no? Y por ello es fundamental pues hablar. Así hay una primera pregunta en que si lo has entendido, si lo conocías, nos permite saber si verdaderamente después de un año la gente está familiarizada o sensibilizada con el plan de modernización digital. En función de la respuesta del sí o el no, pues cambiamos un poco la respuesta. Luego también si se comprende el alcance de este principio y al mismo tiempo pues las dificultades que desde su punto de vista pues pueden tener para implicarlo, así como cualquier otra recomendación que entiendan que puede ser relevante para este proceso de transformación digital en el que estamos todos involucrados, ¿no? Bueno, aquí estamos ofreciendo unas respuestas como las que se podrían dar. El empleado tiene hasta 250 caracteres para extender su punto de vista. Les quiero poner de manifiesto que en el pasado ya hicimos un proceso de participación ciudadana sobre la nueva forma de relacionarnos, de atender al ciudadano, y los empleados públicos tuvieron una participación significativa y muchos de ellos no trabajaban ni tenían ninguna relación con la atención al ciudadano,
y ofrecieron aportaciones de gran valor, porque al final los empleados son los que mejor conocen su organización. Al final de completar todo este itinerario de cada uno de los principios, que son como los que usted acaba de ver, pues lo mismo, ¿no? Queremos que nos evalúen, ¿no? Queremos que nos transmitan si lo que estamos haciendo pues, responde a sus expectativas, si creen que puede ofrecer valor y, en definitiva, como les digo, pues esto no se hace de la noche a la mañana, pero sin duda alguna necesitamos que nos evalúen para tratar de hacer mejor las cosas en el futuro. Y esto es todo. Muchas gracias. Esta es la aplicación. Entendíamos que la sensibilización para la transformación digital tenía que ser digital también. Tenía que ser, además, de una manera que propicie el diálogo, como decía al principio, con una herramienta con la que todos estamos familiarizados en otros ámbitos, una aplicación móvil, y con ella podemos llegar a los miles de empleados de la Junta de Extremadura y sus organismos públicos, y estamos convencidos de que el cambio hacia la digitalización de la Administración es imprescindible, como imprescindible también es la aportación de los empleados públicos, que es continua y constante, acorde a su compromiso con esa mejora de servicio. Así que quedamos a su disposición para cuanto necesiten. Un par de dudas rápidas. ¿Es obligatoria su instalación en los teléfonos personales de los trabajadores públicos, trabajadores y trabajadoras? La sensibilización nunca se puede basar en la coerción. Se basa en el Cuestión compromiso, en la transparencia, en el diálogo. Todos pueden descargarse esa aplicación y entendemos que el compromiso con la transformación digital que nos vienen demostrando y que, como decía, en los últimos años se ha acelerado es suficiente como para no tener que recurrir a la imposición, porque nos basamos en el diálogo. Bueno, en principio es una cuestión voluntaria que cada trabajador o trabajadora decidirá si… No le oigo, perdón. En principio es una cuestión voluntaria que cada trabajador o trabajadora decidirá si desea participar o no, que lo suyo sería… pero en Y esperemos que sea mucho, fundamentalmente porque no es obligatorio. Porque además ese cambio está en la sociedad. Ese cambio ha empezado en la Administración, se ha materializado en diferentes procesos y tenemos un compromiso más ambicioso, que además no se realiza de un día para otro, que tiene que ir acompañado con reformas, que tiene que ir acompañado con dotación de medios, que va acompañado también con capacitación y con formación, pero esto es sensibilización, esto es gestión del cambio. Si pensamos solo en imponer obligaciones, creo que estamos muy alejados de lo que es la realidad, y esta aplicación está muy pegada a la realidad de lo que hacemos, de lo que nos demandan los ciudadanos y de lo que queremos hacer y debemos hacer. A todos los… Todos. Está como aplicación móvil, está disponible para todos. Bueno, entre los tres sectores son 45.000, pero este está más orientado a Administración General, que son más de 13.000, a los que gestionan el día a día de la Administración autonómica. Sí. Tenemos a priori, como les decía, es un programa que queremos establecer un plazo hasta 30 de abril. Como ustedes han visto, completarlo realmente es algo, cada episodio realmente fácil, o sea, muy dinámico. Y el número, pues en principio, porque al final hay que dotar infraestructura para estas cosas, que hemos estimado es al menos esa cifra de en torno a los 14.000, ¿no?, empleados. Pero, como decíamos, hay organismos públicos que tienen los dominios a los que he hecho referencia, como pues el SESPE, y son todos, evidentemente, forman parte de esa transformación digital que no podemos ver segmentada, sino solo la podemos ver como organización integrada, ¿no? Nada tiene que ver, desde mi punto de vista, la estructura administrativa con llevar a cabo una transformación digital de una organización.
Esa es la vocación. En principio, ojalá podamos contar la noticia mañana, con la ayuda de todos ustedes, de que tenemos 14.000 empleados públicos en la aplicación móvil. Yo creo que será verdaderamente un éxito del compromiso, como acaba de señalar la vicepresidenta, de toda la organización por llevar a cabo ese cambio, ¿no? Una pequeña duda. Entiendo que la aplicación ya está operativa, o sea, ya se la pueden... No le oigo, por favor. Digo, que la aplicación entiendo que ya está operativa y ya se la pueden descargar los empleados públicos desde hoy, o... Sí, ¿no? Sí. O sea, está en funcionamiento. ¿Y el plazo que ha dado usted del 30 de abril, a qué se refiere exactamente? El 30, hemos fijado un plazo para esa interactuación, porque tan importante como la difusión de los principios, la valoración de su contenido y alcance, es también recibir de los empleados públicos esas apreciaciones que en cada uno de los principios acompañan al caso, que ilustran los principios. Pero esto no significa que se cierre y se cierre definitivamente, a la vista de los datos, porque es que es muy importante cuando abordamos estos proyectos tener métricas, tener datos. Y les facilitaremos algunos datos de cuántos procedimientos se gestionaban electrónicamente hace 2 años, hace 1 año y ahora. Cuántas personas consultan según qué trámites o procedimientos en nuestros sistemas. Como es algo vivo, es decir, esta es la primera pieza de este proceso de sensibilización que nos ayudará a mejorar y que, en su caso, bueno, pues nos moverá a cambiar algunas cosas, a ampliar sus contenidos, a iniciar un nuevo proceso donde este diálogo entre los responsables que estamos comprometidos en la transformación digital y los empleados públicos que la gestionan día a día con gran compromiso y desempeño, podemos encontrar puntos de mejora. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos.